Es un gusto ya tener en los estudios al vicepresidente de ACE, Daniel Olesker. Bienvenido, un gusto recibirte. ¿Cómo andás? Muchas gracias, ando bien. Un gusto estar acá. Preparándose para la interpelación del próximo lunes en la mañana, el eje de la interpelación es la situación de Álvaro Danza, que a esta altura él renunció al sector privado, continúa como presidente de ACE, confirmado por el presidente de la República, por la ministra de Salud Pública, por Cristina Lustenberg. Sí, si ese fuera el eje, te debería terminar rápido, porque el tema está bastante resuelto y los informes son bastante contundentes. Pero es de esperar, sobre todo porque cuando fuimos a presentar el presupuesto, que la oposición decidió no hacer preguntas, dijo que el debate político lo iban a dar en la interpelación, así que imagino que van a intentar ir más allá, digamos, de la situación puntual, y nosotros, si la situación se deriva hacia ACE, tenemos enormes elementos para defender esta gestión de estos 9 meses y discutir bastante sobre la gestión de los 4 años anteriores. ¿Y cuáles son los elementos de estos 9 meses para defender a ACE? Bueno, ahí podemos dividirlo como en 3 grandes bloques, digamos, ¿no? Hay uno, voy a empezar por el primero, que es el que más me competió a mí trabajar, que es resolver el problema del endeudamiento recibido. Es decir, nosotros recibimos una deuda de unos aproximadamente 11.000 millones de pesos, de los cuales se componían de unos 3.000 de facturas no ingresadas al sistema de información y el resto de gastos hechos sin crédito. Sobre los segundos, los 2 temas están resueltos y hoy tenemos un presupuesto libre de deudas. El tema de las deudas de los casi 3.000 millones se resolvió con un aporte extraordinario en la rendición de cuentas pasada de 2.600 millones de pesos para pagar esas deudas. Y la otra, en donde estaban los deudores más cotidianos, digamos, ¿no? Las mutualistas, los laboratorios y demás, se resolvió por una negociación que en el caso de los laboratorios y las mutualistas del interior, que son los 2 grandes acreedores, porque ambos negociaron colectivamente, o sea, no negoció cada laboratorio ni cada FEMI, ¿no? Que eran unos 1.500 y unos 1.600 millones de pesos respectivamente, se negoció en un acuerdo de 24 meses, de 24 cuotas en pesos y sin intereses, lo cual significa una quita importante para ACE, y esa mensualidad para pagar la aporta el Ministerio de Economía y Finanzas por encima del cupo financiero que tiene ACE, digamos. Y en los 3 más chicos, digo más chicos porque eran instituciones individuales, CASMU, Círculo y la hoy llamada UTAM, que en aquel momento se llamaba ITHG, que eran más o menos 1.500 millones entre las 3, se resolvió con una quita del 15% y 2 cuotas, el resto en 2 cuotas, una en el ejercicio que estamos, se va a pagar ahora a fin de año, y otra en el ejercicio que viene, creo que en el primer trimestre, si no recuerdo mal. Entonces, esto está resuelto. Esto era un problema muy serio para la organización de ACE y para el gobierno. Recordemos que en el informe que hizo Gabriel Odone sobre los 1.000 millones de dólares de endeudamiento recibido, ACE estaba en el segundo lugar. El primero, el Ministerio de Transporte, o sea, toda la deuda de transporte, este era el segundo. Así que este es un tema resuelto. Y eso implicó que ACE tuviera un presupuesto, como dije hoy, libre de deudas, de unos 67.000 millones de pesos, más lo que se está por aprobar en el presupuesto, que suma a esto. Este es el primer bloque. El segundo bloque es el de los medicamentos, que este era un bloque neurálgico para ACE. Y allí hubo tres cosas que se hicieron. Una fue comenzar a generar disponibilidad de medicamentos. Hoy no hay faltante de medicamentos críticos. El concepto de medicamentos críticos lo define la OPS, son medicamentos que no pueden faltar en función de las especialidades. Hoy no faltan en ningún lugar. Sí, 2 diputados del Partido Nacional. Sí, fueron a Salinas, sí. En algún lugar pueden faltar. Si yo quiero encontrar cosas que en ACE faltan,
y soy legislador, estoy lleno de cosas. Tiene 906 puertas de entrada. Ese problema existió, ya se resolvió, y va a pasar. Cuando yo digo que no hay faltantes críticos, puede haber un problema de restocamiento por el cual es absolutamente marginal. Lo segundo que se hizo fue cambiar el sistema de compras. ¿Y por qué faltaban? Una consulta. Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Por qué faltaban medicamentos? Porque el presupuesto de medicamentos de 2022, 2023 y 2024 es más o menos parecido al que tuvimos nosotros, vamos a tener en el 2026. Bueno, de hecho, Ciprián en el último año dice que la inversión que se hizo en compra de medicamentos fue muy alta, ¿no? Sí, sin embargo, faltaban. Yo creo que es un problema de gestión de medicamentos, de formas de estoquear, y también de que a veces la inversión puede ser más alta, pero también los precios pueden ser más altos porque se pasaron a compras descentralizadas. Y ahora, bueno, no solo se va a pasar a compras centralizadas, sino que la buena noticia es que el Tribunal de Cuentas ya aprobó la compra centralizada de los grupos 1 y 2 de medicamentos, que son todos menos los psicofármacos, digamos, a través de la ARCE, que es la Agencia Reguladora de Compras Estatales, y vamos a volver a la compra centralizada. Es el segundo. Y el tercer bloque, que diríamos es el que se avanzó menos, porque era lógico que se avanzara menos, porque requiere modificaciones presupuestarias, son los tiempos de espera. De cualquier manera, hoy en algunas especialidades los tiempos de espera bajaron. En promedio estamos entre un 12 y un 15% de reducción. Lo que pasa es que los tiempos de espera también son un factor dinámico, porque en la medida que se empieza a visualizar que se atiende, la gente que se había dejado de ir siquiera a pedir su número va, entonces, pero se han bajado. Esos son como las tres cosas grandes: tiempo de espera, medicamentos y deuda, que podríamos catalogar como cosas inmediatas, digamos. Respecto a los tiempos de espera, te quería preguntar algo, pero primero, ¿qué pasa con los proveedores con los que había deudas? ¿Esas deudas se fueron pagando? Sí, bueno, fue esto un poco que... Bueno, porque además de la deuda con los 5 grandes que comenté, Laboratorio, FEPREMI, CASMU, Círculo y UTAM, eso suma el 70% de la deuda. El otro 30% estaba repartido en infinidad de proveedores, cooperativas sociales, a eso se le fue pagando, en algunos casos más rápido, en otros más lento, algunos sumándole al pago mensual de su servicio un plus para que se puedan pagando. En general se han ido pagando. Quedan todavía algunos agujerillos por cubrir, pero se han ido pagando. Uh-huh. Una vez que estuviste por acá, me acuerdo que vos dijiste que la gente en ACE no había un mecanismo para... Yo pido hora con el médico, no voy y no aviso. Eso hoy en las mutualistas no ocurre. No ocurre. Vos hoy en una mutualista tenés que pagar, y eso también genera como hay que reconocerlo, y como genera un compromiso, pero la gente puede darse de baja de una consulta. Sí. Bueno, nosotros ya nosotros vimos que ese era un problema central de los tiempos, porque cuando llegamos analizamos la información de tiempo de espera y encontramos que entre las horas que efectivamente teníamos y las efectivamente realizadas había un hueco. Ese hueco provenía de algunos profesionales que tenían que hacer 4 consultas por hora y hacían 3, porque, bueno, en fin, porque tenían ateneos y cosas, y bueno, por distintas razones que estamos analizando. Otro hueco provenía, digamos, de algunas dificultades administrativas, y otro de la gente que no cancelaba. Bueno, ahora estamos en muchos lugares llamando a la gente para verificar que va a ir, pero está pronto a salir, esperamos que a fin de año salga algo que es muy común en las mutualistas, y es una app, digamos, ¿no? En donde yo por lo menos tenga la posibilidad de agendarme y de desagendarme en caso que no vaya. O sea, los tiempos ociosos en los problemas de tiempo de espera es un tema importante. De cualquier manera, yo quiero decir que, porque cualquiera que oye esto lo sabe, que los tiempos de espera en el sistema de asistencia médica colectiva tampoco son super cumplidores, digamos, ¿no? O sea, y además son 2 meses. En el caso de las mutuales, 3 meses. como
si no hay más lugares, no te agendan, digamos, tenés que volver. En realidad no figurás en el tiempo de espera, pero sos un tiempo de espera. Entonces, en realidad, por eso Cristina ha hecho bien, Cristina Lustenberg, en convocar, ella convocó 2 grupos en el análisis ministerial. Uno para ver las prestaciones que no están obligatorias y que deben serlo. Ahí surgió lo de la laparoscopía para apendicitis, pero van a surgir otras que se van a ir incorporando, porque hoy se pagan, cuando ya a esta altura no tiene mucho sentido que no estén en el PIAS, así se llama. Y el otro grupo para analizar tiempos de espera, no solo la reglamentación legal que existe, a ver si es la más adecuada, sino además los mecanismos de contralor, porque una parte de los tiempos de espera se juegan los mecanismos de contralor, de que vos controles que efectivamente los datos que las instituciones, porque los tiempos de espera se suben a las páginas web, porque en un momento entendimos, yo estaba en el ministerio todavía, que en aquellos febreros en los que había cambio de mutuales, era un factor importante para la gente, ¿no? El precio de los tickets y las órdenes y los tiempos de espera resultaban, según un estudio que habíamos hecho, las cosas que más miraba la gente para ver si se cambiaba o no se cambia. Igual se cambiaba muy poca gente, ¿no? Pero en fin. Entonces lo subimos. Pero hay que ver, hay que controlarlo si son así y demás. Pero yo diría que esos 3 bloques, tiempo de espera, medicamentos y endeudamiento, son importantes. Y después está todo lo que tiene que ver con los programas prioritarios, como el de la infancia, donde ahí hemos, no solo bajado las listas de espera, especialmente en las cataratas, en el Hospital Pereira Rosell, sino hemos modificado bastante los mecanismos de derivación y de atención, ¿no? y la lógica de atención de los niños. Y ahora en el presupuesto nos pusimos una obligación, para lo cual se nos da 50 millones de pesos, que es una cifra bien razonable para ello, de que a partir de que tengamos del presupuesto, todos los niños que nacen en ACE sean visitados antes de los 30 días. Hoy eso es una obligación de las normas del MSP para los niños que nacen en condiciones de riesgo y tiene que ser antes de los 10 días. Nosotros, según nuestros datos, cumplimos un 50% de la meta de los niños nacidos en riesgo. O sea que la mitad tenemos que completar primero los nacidos en condiciones de riesgo. Pero además queremos hacerlo a todos. En ACE nacen 14.000 niños por año. Bueno, ese es un buen punto. Recuerdo que lo hablé contigo, ni bien asumiste el cargo, ¿no? Porque acá entramos en un tema que es importantísimo para el Uruguay, que es la pobreza infantil, la primera infancia. Nacen pocos niños, ¿no? Y esto me acuerdo que lo dijo en más de una ocasión la ministra Lustenberg. Tenemos que ir por todos, ¿no? Claro. Y tenemos que asegurarle a todos que puedan tener salud, alimentación. ¿Cómo va a ser eso precisamente para atender a todos esos 14.000 que mencionás? ¿Y alcanza esa cifra que recién mencionaste? Eso es una muy buena pregunta, porque solo con visitarlo en los primeros 30 días no alcanza. No alcanza eso, ¿no? Obviamente que no, y la plata alcanza para eso, pero nosotros tenemos otra cantidad enorme de recursos para los niños, ¿no? Pero es imprescindible hacerlo. Porque en esa visita, ¿qué se logra? Se logra controlar que el niño haya evolucionado bien, se logra controlar el sistema de vacunación, etcétera, etcétera. Después, la propia MSP tiene los criterios de cuántas visitas el segundo mes, cuántas el sexto mes, ¿no? Entonces, lo que es necesario es poner más recursos, no solo en la visita, que es muy importante, sino también en la atención. Porque los niños que nacen en ACE mayoritariamente son de los primeros quintiles de la distribución del ingreso, son de los más vulnerables. Entonces, con el liderazgo de Leonel Brioso, que es un poco en el Consejo de Políticas Sociales, tenemos un grupo de infancia y él le llama de justicia reproductiva, porque es un lindo concepto ese, porque en realidad la desigualdad y la injusticia empieza en el embarazo, digamos, ¿no? El embarazo prematuro es mayor en el sector público que en el sector privado, el nacimiento de bajo peso es mayor en el sector público que en el sector privado, la pobreza infantil de 0 a 6 es mayor de los niños que se atienden en salud en el sector público que en el sector privado. Entonces, este concepto de justicia reproductiva lo que permite es juntar todos los recursos que tenemos para hacer una política de salud, de educación, y lo interesante fue que incorporamos en esta lógica vivienda, digamos, ¿no? Que es muy clave, digamos, de que vivienda, y la ministra Paseiro está muy, muy entusiasmada con esto. Entonces, yo lo dije muchas veces,
en la campaña electoral, hay una simbología que creó Matías Brun, un economista, que en la época que yo trabajaba con ellos eran economistas jóvenes, ahora ya no son tan jóvenes, pero cuarentones, digamos. Muy jóvenes, entonces son muy jóvenes. Que dice que la lucha contra la pobreza infantil es, él pone este dibujo, es un piso donde hay que pararse y poner las transferencias monetarias y 3 barrotes, que son la inserción educativa, una buena vivienda y un buen sistema de salud. Y arriba, un barrote que permita que no se caigan esos 3 pilares. 3 pilares, que es el sistema de cuidados. Acabo de venir del Consejo de Políticas Sociales, ya que lo nombré, donde se presentó el Plan Nacional de Cuidados que se va a implementar en este periodo, digamos, de gobierno. Entonces, esa imagen que de Matías es muy buena, porque entonces, si vos no tenés un buen sistema de cuidados, los barrotes se caen. Y si solo tenés el piso de la transferencia monetaria, no hace mucho. Entonces necesitas que los padres trabajen, que los niños no deserten del sistema educativo y que además de tener la transferencia, y que además tengan un sistema de salud relativamente potente, digamos, ¿no? Si bien es un plan ambicioso, al fin y al cabo 14.000 niños no son tantos. No son nada. En una población de más de 1.300.000, tener que atender en particular a 14.000 niños. Sí, todos los menores de 14 son 300.000, más o menos, de ese 1.300.000. O sea, es una cifra. Y tiene una distribución geográfica que bastante nos permite lamentablemente, digo, que nos permite abordarlo bastante. Igual nacen en el norte, la tasa de natalidad es mayor que en el sur, ¿no? Sí. Pero hay departamentos, bueno, porque todo esto además tiene que ver con otro proyecto que hemos empezado a trabajar con el sistema mutual, que es la de las maternidades únicas. Hay departamentos que es un sinsentido que nazcan, que haya 2 maternidades, digamos, habiendo una mutual y un sistema público, en lugares que nacen 30, 35, 50 niños por mes, un niño por día, digamos, más o menos, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso. Eso no es fácil porque eso implica coordinar recursos, eso implica que las personas que están en el mutualismo acepten que su hijo nazca en la maternidad pública, si es que elegimos de las 2 la pública. Si elegimos la mutual, el problema es al revés. No siempre es fácil conseguir eso, ¿no? Pero estamos trabajando mucho. Este es un proyecto importante nuestro, lo de complementación de maternidades. Porque a veces, como insistimos mucho en estos días hemos insistido mucho en el enorme gasto que hizo ACE pagándole a las mutualistas privadas, puede quedar la sensación de que no queremos complementación con los privados. Lejos está de nuestro. De hecho, en el 19 eran 2.300 millones de pesos que se compraba el mutualismo. Ahora son 4.100, un aumento espectacular, impresionante. Pero en el 2019 había mucha compra del mutualismo, porque había mucha complementación. Pero nosotros queremos que sean de razonable equilibrio la complementación en la maternidad, en la imagenología, en el primer nivel de atención. Nosotros podemos ofrecer un primer nivel de atención que es muy fuerte en ACE. ACE tiene policlínicos en casi todos los pequeños lugares del territorio. ¿Vos decís, se gastó en exceso en el sector privado desde ACE? Sí, claro. 4.100 millones de pesos, creció un 70% respecto al 2019. ¿Y si ACE no lo compraba en el mutualismo? ¿Qué hacía? ¿Tenía cómo suplirlo? Bueno, ¿qué compró en el mutualismo? Esos 4.100 millones se componen básicamente de camas, imagenología y servicios personales. Dejo este último para el final porque es una bolsa. Camas son camas. Más o menos 1.800 millones de pesos de esos 4.100, y mayoritariamente camas de CTI. Sin embargo, ACE tenía, al mismo tiempo que compraba camas de CTI, un CTI en el INOT que creó para la pandemia y que luego lo cerró. ¿No? Tú bajás de ACE, de nuestro edificio central, al Instituto de Traumatología, y hay un lugar donde cabrían 4 a 6 camas de CTI, que fue CTI en la pandemia y que después se cerró. ¿Y hay personal? ¿Se puede implementar? Personal seguramente no hay que contratarlo, digamos, ¿no? Pero seguramente ¿es más caro que comprárselo al mutualismo? No, seguro que no. Piensa en esto. Capaz que CTI hay que hacer algunos cálculos de costos, pero una tomografía
ACE gastó 400 millones de pesos en comprar tomografías en el 2024. Un tomógrafo sale 15 millones de pesos. La lectura la puede hacer un médico imagenólogo y si no se consigue, la hace a distancia el CUDIM, con el cual tenemos un acuerdo general. Y después poner recursos, nunca puede salir más caro que comprar en el privado. Porque además en el caso de algunos convenios con privados de cama de CTI, eran tarifas planas. Yo pagaba 15 camas, use 8, 10 o 12. Capaz que en invierno use 15, pero capaz que en otro momento use 8. Claramente hubo un mal gasto que yo llamo privatización de la salud pública, en el periodo anterior. Estamos conversando con Daniel Olesker, vicepresidente de ACE. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos conversando con Daniel Olesker, vicepresidente de ACE. Hace unos días leí en la prensa que había estado en el Parlamento la Sociedad de Medicina Rural del Uruguay. Los médicos rurales reclaman que son los olvidados, que necesitan más recursos para no tener que trasladar a un paciente, por ejemplo, para un examen de sangre, que son multidisciplinarios por el mismo salario, que pocos colegas optan por este camino de la profesión por las condiciones de trabajo. Sí, yo creo que esto es un problema histórico en el Uruguay. En el 11 nosotros, siendo ministro, armamos un programa de salud rural que estuvo Pilar González a cargo de él, y Rosario Berterreche. Mejoró bastante, ahí había un apoyo de la Unión Europea para la ruralidad de frontera, pero después se decayó. Y en el 23, siendo Frati diputado, presentó un proyecto para crear 8 policlínicos rurales, eran unos 18 millones de pesos. No se implementó, pero nosotros lo vamos a implementar. Hemos hecho un compromiso con el Parlamento y con el ministro, ahora ministro, en aquel momento diputado. Ya están los lugares, ya están definidos y a partir del 1 de enero va a haber, dentro de la plata que nos da el presupuesto, 8 policlínicos rurales más con carácter móvil, o sea que te da un centro en un lugar y pueda ir a 2, 3 lugares cercanos. Ya los lugares están más o menos definidos, yo no me los acuerdo de memoria, pero ya están más o menos definidos. Eso no resuelve el problema que planteó la Sociedad de Medicina Rural, pero lo ayuda, lo estimula un poco, lo mejora un poco, y permite, en algunos lugares se ha resuelto bastante. Salto, por ejemplo, es un buen ejemplo. La RAP de Salto es de muy primer nivel en esto, con rondas rurales, en su momento en Colonia también, es decir, equipos que van transitando por esos lugares. De cualquier manera, sí, yo creo que todavía es un problema. Yo estuve reunido con María Flores, del Sindicato de Trabajadoras Rurales, que vino con la Asociación Rural, o sea, con las empresas del sector rural, a plantear la necesidad de mejorar en el caso de ellos era la accesibilidad, digamos, ¿no? La ambulancia, el auto, ¿no? Porque siempre lo terminando llevando un particular, ¿no? Es un problema que estamos en vías de empezar a resolver, pero es un problema acumulado de mucho tiempo. Se viene la interpelación, ¿no? ¿Qué expectativa tenés? Porque, bueno, la oposición va a poner el foco, obviamente, lo que pasó con Danza, ¿no? En esa actividad que él tenía en el ámbito privado, en lo público, que se entendía desde la oposición era incompatible. En el informe de la JUTEP, que se señala, tiene intereses políticos. ¿Cómo lo ves? ¿Qué expectativa tenés con todo esto? Bueno, yo creo que hay una parte que va a ser sobre la situación del presidente de Álvaro. Él está muy preparado para responder en eso porque tiene todos los informes y todo el proceso, el Lustenberg también. Pero yo creo que finalmente luego va a empezar, entiendo yo, a derivar a la discusión sobre la gestión de ACE, digamos, ¿no? Porque esto en algún momento se termina, o sea, yo ya dije mis argumentos, el otro dio los suyos. Yo creo que yo tengo la expectativa de que sea un poco agresivo de más, y lo lamento porque sea así, pero tengo la expectativa que sea. ¿Te imaginas eso, que va a ser agresivo? Sí, me imagino que va a ser agresivo de más, porque así fue todo el proceso que hicieron con el presidente de ACE, una canallesca agresividad a mi juicio, porque una cosa es decir, mire señor, usted está mal y no puede estar allí, y otra cosa es decirle las cosas que le dijeron, los ataques en redes. Yo creo que fue, y que yo espero que sea eso, ojalá me equivoque. Danza tiene una enorme cantidad de argumentos sobre los cuales solidificar su posición, y
Y esperemos que después, ya que estamos ahí, podamos aprovechar, y seguramente nuestros legisladores irán por ese camino, a decir, bueno, miren, en estos 7 meses, además de todo esto, pasó esto, en ACE, que es más o menos lo que estuve contando acá. Ahora, una cuestión que despertó polémica es el hecho de que Danza renuncia a la actividad privada unas horas antes de que se conociera el informe de la JUTEP. ¿Cómo tomás eso? Yo hablé con él eso. Yo creo que, ya lo dije en algún lugar, la gente aguanta hasta cierto punto. Cuando se meten con tu familia, cuando estás todo el día en la picota, cuando empezás con los memes, hay momentos en que decís, bueno, yo aguanté, decidí aguantar porque el presidente además le dijo, esto lo vamos a bancar porque vos estás respaldado por mí. Pero llegó un momento en que me parece que hay gente que aguanta más, otra que aguanta que no puede. Y cuando asumieron, por ejemplo, cuando conversaba contigo, ¿estaba presente este tema antes de que saltara desde la oposición? Cuando empezamos, yo le pregunté, porque yo soy muy amigo de Álvaro, conozco toda su trayectoria, él fue un factor muy importante en el SMU. Cuando nosotros empezamos la reforma, no era previsible que el sindicato, que los médicos tuvieran una posición favorable a la reforma, más allá que la Convención Médica la había apoyado. Y él, Enrique Soto, Martín Revela, Leonel Brioso, la barra esta del SMU de la Fosalva, jugó un rol protagónico y desde ahí somos muy amigos. Y yo le pregunté qué iba a hacer y me dijo, tengo este informe, estos trabajos los voy a mantener, estos los voy a dejar. A mí me pareció bien. Y además la práctica mostró, porque hubo 7 meses de práctica, que no hubo nada en ACE que él no pudiera hacer por un problema disponible a horario. Porque ACE es un equipo y un equipo muy potente. ¿No se esperó de pronto demasiado tiempo que fuera tan desgastante, vos decías, como para él? Porque eso, esperaron 80 días eso y seguramente, fue muy desgastante. Sí, eso seguramente habría que hablarlo con él, ¿no? La oposición ha criticado que en el anterior periodo se planteó el tema del salario de quien preside ACE, porque hay que señalar que para lo que es el mercado de la medicina, un salario de 130.000 pesos, que yo entiendo que mucha gente que pueda estar escuchando le pueda parecer muchísima plata, pero pensemos lo que gana un médico con la experticia que tiene Álvaro Danza, que hoy estamos hablando de salarios de 500, 600.000 pesos. Entonces, sin embargo, el Frente Amplio se opuso a ese cambio. Fue un error haberse opuesto porque en algún momento, cuando se salga de toda esta discusión, quizás habrá que incluir en el debate si quien preside ACE tiene que ganar 130.000 pesos por mes por 6 horas diarias de trabajo. Es una discusión difícil. Yo no tengo una opinión formada sobre eso. Porque también en los cargos de conducción política hay una parte que no es plata, ¿no? Una parte que no es plata, que es compromiso, que es lo que Álvaro ha demostrado ahora al quedarse en ACE, ¿no? Pero los legisladores ganan 3 veces más que 130.000 pesos. Hablando de... ¿no? Bueno, no, 3 veces más no. Yo fui senador, ahora no me acuerdo de memoria, pero el doble, poner. El doble. No, 3 veces más no, poner el doble. Y un ministro quizás también. Y yo no digo que no haya que pensar en alguna igualación de todos los cargos de jerarquía. También es verdad que los ministros son unipersonales y los directorios son colectivos, ¿no? Entonces lo que hay que mirar es el costo global, ¿no? Yo no tengo posición formada sobre eso, parece que está bien discutirlo, pero en el fondo ese no es el centro del problema. Respecto a lo que pasó con el Círculo Católico, ¿por qué ACE toma la decisión? Porque ese seguramente también va a ingresar en el debate, en la interpelación, porque ACE tenía un acuerdo con el Círculo Católico, resolvió no tenerlo más. Hoy el Círculo Católico tiene como gerente al expresidente de ACE, a Leonardo Cipriani. Bueno, yo eso también lo he dicho un par de veces. Nosotros, cuando recibimos el informe de la estructura del gasto de ACE, decidimos que había que destercerizar. Y eso, como lo dije también, no es un problema con el Círculo Católico. Es un problema con el Círculo Católico, es un problema con el CASMU, es un problema con varias de la Federación Médica del Interior, con la FEPREMI, varias. La Mutual de Paysandú tiene más o menos, le compramos en 2024 más o menos la mitad
que es lo que le compramos al Círculo, o sea que es una cifra considerable. Lo mismo en Artigas, lo mismo en Cerro Largo, lo mismo falta alguno, pero hay 7 u 8 instituciones que tienen el 75% de esos 4.100 millones de pesos que le compramos a la mutual. En el caso del CASMU, el convenio ya estaba vencido. O sea, no hubo que rescindir nada porque el convenio ya está vencido. Lo que le anunciamos al CASMU es que queremos rediscutir el convenio y no queremos más tarifas planas. O sea, lo mismo que le dijimos al Círculo. En el caso del Círculo, como el convenio vencía el 31 de diciembre y decía que había que rescindirlo 60 días antes, el 31 de octubre lo rescindimos. Pero con el Círculo tenemos otro convenio de CTI pediátrico que vence en el 26 y que está vigente. O sea, la rescisión tiene que ver con el momento en el cual había que hacerlo para poder rediscutir la tarifa plana que no nos gusta y tantas camas de CTI afuera cuando tenemos disponibilidad de tener camas de CTI nosotros, incluido las 7 camas del Hospital Militar, porque nosotros también, una cosa que hizo la ministra Lustenberg, fue convocar a la RIEPS, la Red Integrada de Efectores Públicos de Salud, que siendo yo ministro la conformamos. Funcionó entre el 11 y el 14 muy bien, hicimos unos buenos acuerdos con el Clínica, el Militar, el Policial. En el 15 se derogó, vamos a decir, se derogó, ¿no? Porque se dejó de funcionar y nosotros la reflotamos. Entonces aspiramos a que tener buen convenios con el Militar, tener buenos convenios con el Clínica, y eso nos baja nuestras compras al sector privado, es inevitable. No estamos queriéndole hacer daño a ninguna institución privada, ni tampoco provocarle problemas a los trabajadores y trabajadoras del sector. Pero tenemos todo el derecho a decir, no queremos pagar estos dinerales por servicios que podemos hacer nosotros. Sí. Daniel Olesker, vicepresidente de ACE, gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. A ustedes.